Lectura de Génesis capítulo 19 versos 17 al 19. La lectura que encontramos en el verso 17 dice de la siguiente manera: Vayhi keotziam otam ahutza, vayomer, el malet al nafshecha, al ta'vid achareja, al tagamud bekol aakikar, aara el malet pen tisafen. Y esto se puede traducir de la siguiente manera: Y sucedió que cuando lo sacaron afuera, él le dijo: Escápate por tu existencia, no mires atrás y no te quedes en toda la llanura. Escápate hacia la colina, de lo contrario serás consumido. La primera línea que encontramos en este verso dice: Vayhi keotziam otam ahutza, en donde encontramos la expresión hebrea yatza, que significa salir, y nos muestra que después de haberlos hecho salir fuera de la ciudad, Lot recibió órdenes muy concretas y directas. La primera de ellas es el malet al nafsheja, en donde encontramos el verbo hebreo que es maalat, que significa escapar, huir o deslizarse. La palabra maalat está relacionada directamente con el nombre de Lot. Maalat significa huir, mientras que el nombre de Lot significa estar bajo cobertura o estar bajo cubierta, en el sentido de estar protegido o resguardado. De manera que el nombre de Lot también expresa su carácter. Lot es aquel que debía ser protegido o rescatado. De acuerdo a la lectura que tenemos en la Torá, Lot fue rescatado en dos ocasiones. La primera, cuando Abraham salió a rescatarlo de la mano de los conquistadores y aliados de Kedorlaomer. Y todo esto sirve para remarcar que la única identidad posible para Lot era el que escapa o el que es rescatado. La primera orden directa que Lot recibe es: ponte a ti mismo bajo resguardo por tu vida. La segunda ordenanza para Lot era al ta'vid achareja, y eso se traduce como: y no contemples con deseo detrás de ti, en donde encontramos el verbo hebreo nabat, que en esencia significa contemplar, considerar o mirar con placer o favor a algo o a alguien. Como podemos recordar en el verso anterior, se señala que estando a punto de salir, Lot empieza a titubear acerca de la acción que estaba realizando. Empezaba a cuestionarse si lo que estaba realizando era correcto, de manera que los enviados tuvieron que sacarlo físicamente de la mano. De manera que cuando los enviados le ordenan a Lot: no mires atrás, están intentando romper el estado de shock que él presenta. Ante esta pérdida catastrófica, la mente de Lot estaba congelada, y las órdenes monosilábicas de los enviados buscaban forzar la acción de Lot por encima del procesamiento emocional. La tercera orden que Lot recibió para poder salvar su vida era Be'al ta'amud bekol akikar, y esto es: no te pares o no te detengas en toda esta llanura. Recordemos que al principio de la historia de Lot, él contempló toda esta llanura como un lugar paradisíaco y un lugar en el cual él podría establecerse de manera cómoda. Y ahora la orden imperativa para Lot es: no te pares o no te detengas en toda esta llanura, de lo contrario morirás. La cuarta ordenanza de los enviados es A'ara el malet pen tisafen, hacia la montaña escapa para que no seas destruido. Dentro de este pasaje encontramos dos sustantivos hebreos importantes. El primero es Akikar, que se entiende como la planicie o la llanura. En la antigüedad, las llanuras eran el espacio geográfico en donde era mayormente factible construir las ciudades. El traslado y la movilidad eran eficientes en la llanura, y con ello la obtención de recursos, alimento, ganado, y se favorecían ampliamente los procesos comerciales. La palabra kikar también significa redondo y está relacionado al concepto de la redondez de las monedas para el intercambio comercial, de manera que la llanura representaba la autosuficiencia humana, el materialismo y por ende la vulnerabilidad moral. Por el lado contrario encontramos la expresión A'ara, que se identifica geográficamente con las montañas o las colinas. En la antigüedad, estos espacios geográficos eran vistos como el encuentro con la presencia especial del Eterno. Señalaba el aislamiento purificador y la confianza en la protección divina. Cuando a Lot se le ordena subir al monte, se le está exigiendo regresar a la condición original de donde había salido. Pero esta lectura nos mostrará el cambio radical que Lot ha sufrido dentro de su mente.
Lectura del verso 18. Vayomer Lot Eleihem, Al-Na Adonai. Y Lot dijo a ellos, no, por favor, señores míos. En la expresión hebrea, Al-Na Adonai, se expresa la negativa absoluta de obedecer la orden que le están dando estos mensajeros. Lot está diciendo, no volveré al lugar de donde he venido. La lectura del verso 19 expresa lo siguiente. Ine na matza abdeja gen beneija, batachdel hasdeja asher chasita imadi leachayot et nafshi, beanoji lo ujal leimalet aara, pen tidbakani aara vamati. Y eso se puede traducir como, mira por favor, tu siervo encontró gracia en tus ojos y magnificaste tu bondad que hiciste por mí, haciendo sobrevivir mi existencia. Pero yo mismo no podré deslizarme hasta la colina, de lo contrario la maldad se pegará a mí y moriré. Dentro de este pasaje encontramos dos sustantivos hebreos importantes. El primero de ellos es gen, que se puede identificar como la bondad, la gracia o la piedad que alguien muestra hacia una persona necesitada. En este caso, el Eterno muestra su piedad hacia Lot, quien necesitaba ser rescatado y puesto a salvo de en medio de esta ciudad. La segunda expresión es Gesed, que se puede entender como bondad, lealtad o amabilidad. De cierta manera, Lot menciona estos atributos divinos no en el sentido de expresar agradecimiento por haberlos recibido, sino que a través de ellos Lot trata de disuadir su responsabilidad de cumplir las ordenanzas que había recibido. Lot está tratando de construir un argumento legal y afectivo, con miras a no apegarse a las instrucciones. Y esto es el equivalente psicológico a decir, si tú me amas, permite que yo haga esto. También es un tipo de manipulación. Y Lot cierra su argumento diciendo, Pen tidbakani ara'a ba mati, que se traduce como, no sea que se me pegue el pecado y muera. En esta expresión encontramos la palabra hebrea, dabak, que significa pegarse, adherirse o unirse. Y también aparece el sustantivo hebreo, ara'a, que significa la maldad, el pecado o la perversión. De manera que Lot está expresando la idea de, si yo subo a la montaña, el pecado me alcanzará hasta allá y yo moriré. Esto nos muestra algo importante. Mientras los mensajeros le pedían a Lot regresar al lugar a donde tenía una comunión directa con el Eterno, es decir, el lugar de la montaña, Lot afirma lo contrario a ello, que si él sube a la montaña en ese lugar, el pecado lo alcanzaría también y moriría. Con ello podemos visualizar algo importante. Lot está comerciando con los términos de su libertad, algo que aprendió en medio de esta ciudad.